Kisame, qué personajazo. Ciertamente en un principio el manga él estaba bajo la sombra de Itachi, pero bueno, no es su culpa, ese tipo se dibuja solo. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que Kisame no era solamente el tiburoncín amigo de Itachi. De hecho, Kisame es uno de los personajes más complejos que ha hecho Kishimoto. Incluso creo que tuvo la muerte más honorable y más shinobi de todo el manga. Y como dije, que haya logrado todo esto estando a la sombra del Uchiha psicópata suculento es muy difícil. ¿Qué tal, chicos? Y hoy vamos a hablar de Kisame. Kisame. Diablos, qué personajazo, no me canso de decirlo. Curiosamente es un personaje que si lo ponemos en perspectiva, apareció muy poco, pero cuando lo hizo, uff. Usualmente cuando hablo de Naruto me refiero principalmente al manga, pero les voy a ser honestos, tengo muy borroso qué cosas de Kisame son del manga y qué cosas son del anime, o los videojuegos de Naruto. Así que voy a hablar de todo lo que me acuerdo del malévolo tiburoncín, sea relleno o no. Kisame es uno de los personajes que no tenemos idea de cómo era su infancia, cosa acertada porque no me imagino cómo se vería el tiburón maligno en versión Nemo. Creo que le quitaría mucha seriedad al personaje. Miren el caso de Orochimaru, por ejemplo. Mostraron cómo era de niño y terminó en el negocio de los tubérculos. Lo que sí sabemos es que era un ninja de Kirigakure, también conocida como la aldea de los asesinos. Loco, de esta aldea han salido una cantidad de matones impresionantes. ¿Qué les darán de comer a estos niños aquí, no? Eso sí, Kisame no era cualquier ninja. De hecho, mucho antes de ser reclutado por Akatsuki, ya era conocido como el monstruo de Kirigakure. La primera misión conocida de Kisame fue actuar como guardaespaldas de la brigada de inteligencia de su villa. Esta misión le fue otorgada por su maestro, que también le dijo que la clave era impedir a toda costa que el enemigo, el cual era Konoha, obtuviese la información o cualquiera de los miembros de la brigada. Empieza dicha misión y vemos que en la brigada se encuentra una chica la cual curiosamente es muy amable con Kisame. Es más, le dice que si quiere ir a cenar luego de la misión. Miren nada más al tiburonzón galanzón. Te la llevó el tiburón, el tiburón. En ese momento son emboscados por Konoha, por una tropa liderada por Morino Hibiki, que sé que he dicho esto antes, pero este es otro personaje con un potencial increíble que terminó siendo olvidado por Kishi. El maestro de Kisame sabía que si sus hombres caían en las manos de Hibiki, no había dudas que le sacarían toda la información con los métodos de tortura que él utilizaba. Justamente por esto le dijo a Kisame que lo evitara a toda costa. Y eso hizo. Como vio que no podía salvarlos a todos de las tropas de Hibiki, decidió asesinar a cada uno de ellos. Sí, inclusive a la chica que fue amable con él. De hecho, ella en vez de odiarlo, siente pena por él y le dice que su vida es terrible. Las acciones de Kisame pueden ser vistas de diferentes perspectivas. Lo que sí es indudable es que este tipo es un verdadero shinobi, un ninja de verdad, ya que antepone su misión ante absolutamente todo, inclusive antes de su alma. Eso sí, podrá ser un ninja en toda regla y un seductor de lujo, pero Kisame no es ningún tonto, por hacer sexy, pero no es tonto. Dado que el encuentro con Hibiki y los detalles de la misión que le dio su maestro eran demasiado convenientes, Kisame dedujo que su maestro estaba filtrando información a los enemigos, por lo que luego de escapar de su encuentro con Hibiki, procedió a asesinar a su maestro y arrebatarle su espada, la Samehada. Pero justo cuando planeaba irse con su nuevo juguete, el cuarto Mizukage aparece en las sombras y lo felicita por su buen trabajo. Kisame procede a tener una conversación acerca de su existencia. Usualmente estas dudas de existencialismo carecen de bases, pero las dudas de Kisame tienen muchísimo fundamento. Dice que acaba de asesinar a varios de sus compañeros de su misma villa a sangre fría, por lo que no entiende si él es un enemigo o un aliado, o cuál es su propósito en este mundo, ya que él no distingue eso de los demás. De hecho, dice que solo tiene una cosa clara, que está atrapado en una falsa existencia, y tiene toda la razón. Si no puedes distinguir quién es el enemigo o si tú mismo lo eres, no puedes tener una valoración acertada acerca de tus decisiones, por lo que de hecho, cualquier concepto que puedas tener va a ser falso. Madre mía, Kishi, tú podrás tener tus sueños húmedos con tu clan de psicópatas. Podrás haber metido a la fuerza marcianos tontos en mi manga favorito, o lo que quieras, pero macho, con personajes tan complejos como Kisame demuestra que eres un genio. Eso sí, tus dudas no fueron aclaradas por el Mizukage, ya que en ese momento una misteriosa figura apareció detrás de él. Este le dice que entonces él se encargará de eliminar todas las falsedades de este mundo y le pide que se convierta en su camarada. Kisame realísticamente le dice que ok, confías mucho en mí, ¿no? Pero yo no sé quién eres tú, así que no puedo confiar en ti. No, si tan solo todos los demás involucrados con este misterioso personaje tuvieran algo de sentido común, este manga sería muy diferente. En ese momento, el misterioso personaje
decide abrir los ojos y resulta tener un Sharingan. Kisame entiende rápidamente la situación en la que se encontraba metido, o eso pensaba. Este hombre le dice que es Uchiha Madara y Kisame de nuevo vuelve a usar el sentido común y le dice que ese loco está muerto, que no le cree nada y que muestre su rostro de una buena vez. Oh my god, no lo puedo creer. Les puede sonar algo obvio y lógico, pero es que nadie en el manga había hecho algo así con este señor. Es increíble. Pero bueno, el hombre acepta y cuando va a mostrar su rostro, hablaremos de esto más adelante en el video. Luego de ver su rostro y escuchar su plan llamado Ojo de Luna, decide unirse a la organización de este tipo, Akatsuki. A este punto Kisame era un criminal buscado internacionalmente, no solo por sus incontables asesinatos no autorizados, sino porque también intentó derrocar al gobierno de Kirigakure, por ocultarle la verdad acerca del Mizukage. Además, al asesinar a su maestro, este obtuvo la Samehada, una de las 7 espadas que lo convierten en miembro de los Shinobi Gatana, o los 7 espadachines de la niebla, otro grupo espectacular que fue olvidado y luego maltratado por nuestro señor Kishi. Kisame se une a Akatsuki y le asignan a un compañero. Como Kisame es un tipo con mucha personalidad, lo primero que hace es darle un discursito bastante hostil acerca de la vida a su nuevo compañero. Lo que el inocente Tiburón Sin no sabía es que su compañero no solo es el tipo que se dibuja él solo en este manga, sino que también se la sabe absolutamente todas. Y si de casualidad no se sabe algo, pues se la dibuja. Kisame procede a contarle a Itachi que lo sabe todo de él, que es un loco, que es un asesino, que qué tinta usa en sí mismo, etcétera, etcétera. Itachi le dice que ok, sabes mucho de mí, pero ¿qué sabes tú de ti mismo? Le dice que está perdido en la vida y que solo es un matón más que no pudo descubrir a dónde debía ir, por lo que terminó en Akatsuki. Ya ves, loco, no le puedes ganar a Itachi ni verbalmente, este tipo es un abuso. Obviamente Kisame se ofende y le dice que a partir de ahora serán compañeros, pero que se cuide las espaldas. Itachi, para demostrar que tiene el lápiz con el que se dibuja esta historia en su bolsillo, procede a aprender el Sharingan y decirle que eso aplica para él también. No puedo con este tipo. Verán, Kisame le dice que ellos no son más que basura, ya que han asesinado a gente de su propia sangre, de su propio clan, y le da una analogía francamente muy buena a Itachi, utilizando tiburones. Le explica que ellos se comen entre ellos cuando son pequeños y solo sobrevive el más fuerte. Pero como Itachi es básicamente el Seno-sama de este manga, le dice que no, que está equivocado, que ellos no son peces, que son humanos y que jamás sabrás qué clase de humano eres hasta el último momento de tu vida. Ya veo que Itachi no solamente es inmune a los ninjutsus, al taijutsu y a los genjutsus, sino que también es inmune a las buenas analogías. Luego de capturar al Jinchuriki de Son Goku, Kisame acompaña a Itachi a Konoha, supuestamente a capturar al 9 colas, pero la realidad es que Itachi quería visitar a su hermanito. En Konoha se encuentran con el Pulmones Limpios, la que intentó hipnotizar al mangaka de la historia, y al 50% Uchiha. Luego de una breve pelea y que Itachi mandara al hospital a uno de los tipos más peligrosos y temidos internacionalmente solo con la mirada, justo cuando Kisame va a darles el golpe final, aparece Gai para salvar el día. Tiene un breve intercambio de palabras con él, que por cierto, vendría a ser el rival más importante que tendrá en su vida. Cuando se dispuso a pelear con él, Itachi lo detiene ya que sintió el Ki Saiyajin que provenía de este cejón, por lo que deciden retirarse. Fueron a ver a Naruto, pero en realidad toda la misión era para que Itachi traumara otra vez a su hermanito vengadorcito. En ese momento aparece no otro que su majestad Jiraiya y los detiene, cayendo víctimas de un jutsu muy poderoso y muy cuestionable a la vez. Cuando parecía que no tenían escapatoria, el compañero de Kisame saca el lápiz que les dije que tenía guardado y escapan, así de simple. No volvemos a saber de Kisame hasta Shippuden, donde un clon especial de él se encuentra nuevamente con Gai. Hasta aquí hay una particularidad: en los dos encuentros que ha tenido con Gai, este no recuerda el nombre de Kisame, pero no es algo personal. Gai nunca recuerda el nombre de sus oponentes, o siquiera contra quién pelea. Esto es muy importante tenerlo presente para más adelante. El compañero de Kisame decide regalarle su vida a su hermanito, por lo que Kisame queda sin rumbo. Itachi era una gran influencia en la vida de Kisame, y el hecho de que haya regalado su vida de esa manera luego de todo lo que Itachi le había dicho, hizo que este perdiera la fe en todo, incluyendo en Akatsuki, por lo que decide desvincularse de este grupo. Cuando se encontraba ya planeando qué haría con su vida, a que no adivinan quién apareció. Resulta que Tobi lo va a buscar a decirle su ya clásico "Senpai, senpai". Kisame obviamente se enoja, ya que no solo acaba de perder una persona importante, sino que el rechazado del grupo lo fue a buscar. De repente, este cambia la voz de "Senpai, senpai" y le dice que lamenta haberle ocultado su identidad, ya que él era uno de sus aliados más cercanos. Lo que no sabía Kisame es que Tobi de hecho no era Tobi, era el misterioso hombre enmascarado, el responsable principal de toda la mierda de este manga. Eso sí, para Kisame no era el misterioso hombre enmascarado, ya que este procede a quitarse la máscara y revelarle su rostro. Kisame queda en completo shock. El impacto fue tanto que la fe y la esperanza de Kisame volvieron a su espíritu. Lo reconoció como el cuarto Mizukage y le dijo que si era él quien estaba detrás de todo, entonces no habría problemas. ¿What? Este
tipo parece que hubiese visto una figura bíblica y recuperó su religión. Pero, ¿qué cara vio Kisame? ¿Será que vio esta? No, fue esta. Nah, yo creo que fue esta. No, ok, independientemente de qué cara haya visto Kisame, hay un hecho importante. Kisame ha sido el único personaje de todo el manga el cual Toby le mostró su rostro de manera voluntaria. Y esto es clave, ya que la identidad de Toby fue uno de los misterios más importantes que tuvo el manga de Naruto. Y ya Kisame sabía quién era, eso dice muchísimo del valor de este personaje. De hecho, que Kisame haya estado involucrado en el misterio de su identidad hizo que todo fuese aún mejor. Bueno, hasta que se quitó la máscara en la guerra, pero ya eso es otro tema. Muchos dicen que Kisame estaba bajo un genjutsu y pensaba que de verdad era Madara, pero no sé, yo no lo creo. Es decir, realmente, ¿qué hace a una persona una persona? ¿Qué hace a Madara Madara? ¿Su cabello? ¿Su actitud? No, en el mundo ninja, lo que temían de Madara era su extraordinario poder y el profundo conocimiento que tenía de todo. Dos cualidades que Obito le demostró claramente a Kisame. Por lo que da igual si vio esto o esto. Sea lo que sea, para Kisame y para cualquier persona en su posición, de hecho, este tipo era sin dudas Uchiha Madara. Que por cierto, por eso Obito no dudó en declarar la guerra, ya que utilizando esta lógica, no había forma de que esta gente dudara que en realidad era Madara, ya que en esencia sí lo era, por lo que tiene toda la razón. Luego de una pequeña reunión y de burlarse del emo sensible y sus amiguitos, Toby le dice que vaya a capturar al Hachibi. Cuando lo va a buscar tienen una pelea impresionante, pero lo realmente impactante es el poder de Kisame. Hasta este punto sabíamos que Kisame debía ser muy fuerte debido a sus misiones y a la confianza que Itachi tenía en él, pero no había demostrado todo su potencial. Acá nos muestra una parte de lo que era capaz. Digo una parte porque no podía matar a Killer Bee, por lo que claramente se contuvo. Sin embargo, Kisame tenía otro plan. Como se dio cuenta que Samehada se iba a ir con Bee por su chakra, decidió introducirse en ella para así obtener información de Kumogakure, un verdadero ninja. Lo que no contaba es que Bee le estaba enseñando a controlar el chakra del Kyuubi a Naruto, y que este rubio mejoraría sus poderes de evangelización, al punto de que ahora no solo siente el chakra de las personas, sino que sabe cuando un chakra es bueno o es malo. Naruto siente el chakra malvado de Kisame y este se da a la fuga. Luego de uno de los guionazos más potentes y ridículos de Kishimoto hasta la fecha, haciendo que Naruto se doblara el tobillo, el único que podía detener a Kisame era Gai, convenientemente. Los dos se disponen a pelear y de nuevo Kisame se enoja porque este cejón no se acuerda de él o de su nombre. Kisame para mí era un ninja muy poderoso. El problema es que se enfrentaba no solo a este Saiyajin exagerado, sino que era su peor debilidad, una persona a la cual él no puede absorberle el chakra, ya que Gai usa solamente taijutsu. Gai lo destroza y es capturado. Entre ellos, convenientemente, se encontraba Aoba, un ninja capaz de explorar la mente de sus oponentes. Para la sorpresa de todos, y cuando digo todos, es todos, porque recuerdo que en esa época los foros de anime se volvieron locos con esta escena. Aoba llega al rincón de su mente donde está el encuentro con el Mizukage y Uchiha Madara. Aoba se moja los pantalones y se le sale lo que ustedes saben que cuando entiende la situación en la que está. Procede a ver el momento en donde este tipo se quita la máscara, y justo cuando va a descubrir el posible mayor misterio de toda la historia ninja, Kisame se destroza la lengua, saliendo así de la técnica de Aoba. Todos quedan en shock al ver lo que estaba pasando. Kisame utiliza la prisión de agua y dentro de ella procede a invocar a unos tiburones. Antes del fatal desenlace, Kisame recuerda aquellas palabras de Itachi que decían que nunca sabrías realmente quién eras hasta el último momento de tu vida. Kisame ahora entiende las palabras de su compañero y se pone feliz porque ahora sabe que no es un humano sin valor, que no es una basura. Siente que es una persona honorable, que siempre respetó su misión y no traicionó a la organización que le dio todo, Akatsuki. Justo ahí, los tiburones que invocó lo consumen de inmediato, sin dejar rastro de este grandísimo personaje. Para hacer la escena más impresionante, Gai, la persona que jamás recuerda contra quién se enfrenta, quedó en completo shock y de cierta forma sintió gran admiración por el acto que acababa de hacer Kisame, por lo que le dijo su nombre y también dijo que jamás lo olvidaría. Diablos. Cabe destacar que no solo cumplió su misión evitando revelar información de Akatsuki, sino que también logró enviarle a Toby la información que él recolectó, por lo que podemos decir que en toda su vida Kisame no fracasó en ninguna misión. Increíble. Kisame es probablemente uno de los personajes más leales que he visto en un shonen. No importa bajo qué circunstancias o motivo estuviese, siempre anteponía su misión y el bienestar de la operación en sí, como lo demostró con la identidad de Toby hasta el último segundo de su vida.
Kisame no lo aparentaba demasiado, pero el tipo era muy inteligente, o tal vez la palabra clave es perspicaz. Rápidamente se daba cuenta de las cosas, se dio cuenta que su maestro filtraba información, e entendió en la situación que se encontraba estando frente a Obito y pidió revelar su identidad, y de inmediato captó que Itachi era mucho más de lo que solo se decía de él. Podrá sonar algo obvio para nosotros, pero para personajes del mundo de Naruto, el tener esta clase de sentido común a tan alto nivel es una gran pero gran virtud. La voz de Kisame siempre me pareció espectacular. Resaltaba perfectamente la personalidad y el humor de este asesino de la niebla. Creo que su seiyū, Dan Tomoyuki, tenía la voz absolutamente perfecta para un personaje como Kisame. Lamentablemente, este gran actor falleció en el año 2013. Francamente, no creo que pueda existir alguien que le dé una mejor voz a este gran personaje, por lo que su legado será eterno. Su muerte de cierta forma fue una analogía a su estilo de vida. Kisame no pudo disfrutar el tiempo en el que se encontraba vivo. La misma chica que él asesinó se lo dijo. Tenía una vida terrible. No sabemos demasiado de cómo Kisame fue que entró en ese mundo, pero las decisiones que tomaba, aunque eran basadas en su honor como shinobi, claramente destruían su alma, ya que hasta el último segundo de su vida, él se consideraba una basura en este mundo. Francamente no hubiese hecho mucho. Creo que Kisame tuvo una participación correcta en los sucesos del manga. Tal vez le hubiese dado una pequeña saga donde nos mostraran más de él. Cosas como por qué decidió ser asesino de Kirigakure, o detalles de sus otras misiones, o incluso las cosas que hablaba con Itachi. Este tipo de información le hubiese dado aún más valor al personaje. Pero de todas formas, aunque apareció relativamente poco, sus intervenciones en el manga fueron espectaculares. Kisame es uno de los personajes más complejos del manga porque refleja en sus pensamientos y en sus decisiones todo lo que realmente significa ser un ninja, el existencialismo racional y lo endeble que puede ser la ética. Muchos se quedan con la fama y el glamour de ser temido por las naciones, pero muy pocos interiorizan el camino que deben seguir muchos ninjas para lograr esto. Kisame tenía su alma destruida de tantas vidas que había tomado a sangre fría con sus propias manos, al punto de que se consideraba a sí mismo una verdadera escoria en el mundo. Kisame evolucionó de gran manera porque poco a poco pudo ver que había cosas más allá de las muertes y la sangre, al punto de que al final se sintió bien, feliz, sintió que su vida tenía sentido, por lo que murió de la mejor manera posible para alguien con su historia. Pasó de ser este asesino que divagaba por el mundo a un hombre de alto honor, que jamás será olvidado por el que sería su rival más importante. En general, Kisame me parece un personaje espectacular, muy interesante y que de hecho es uno de los que de verdad reflejan tanto en sus pensamientos como en sus acciones lo que realmente es ser un shinobi. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice. O en Facebook, /Me Dicen Dai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.